Bien, el tema de hoy es un tema que en realidad es del eje uno, es el eje que dejamos ya para el último para ver. La idea de primero de haberlo dejado para el último fue porque, bueno, nos vimos ante una serie de cuestiones que teníamos que ver los primeros, ver como primeros contenidos a los contenidos del eje 2 y el eje 3, las necesidades instrumentales que teníamos. Por ejemplo, aprender a subir trabajo, aprender a trabajar con distintas plataformas, entre otras. La idea de este eje es abordar eh, básicamente el eje, o sea, los últimos contenidos que vamos a ver, parte del primer eje del programa, pero también quizás también garantizar una instancia o proponer una instancia de reflexión del uso que estamos haciendo de las tecnologías. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, lo que estuvimos trabajando fue más que todo contenidos instrumentales, como va a decir el texto que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Y qué quiere decir esto? Con una cosa instrumental, es decir, nos centramos más en el manejo de la herramienta, en cómo se usa, cómo tengo que manejarlo, cómo son las interfaces, y también obviamente nos vimos, se vieron ante otras, ante diversas dificultades que también radican las herramientas, porque bueno, eso también eh, hace al aprender un manejo de una herramienta. Pero en este eje que comienza con este tema, que es ciudadanía digital, básicamente la idea es esta, proponer a ver una reflexión, o sea, a ver cómo estamos usando, de qué manera estamos usando estas tecnologías, estas nuevas herramientas, y cómo podemos también usarlo en lo educativo. Eh, Vamos a comenzar a ver cómo, cómo digamos, la tecnología influencia en la sociedad hasta el punto de denominarnos nativos o inmigrantes digitales, que esto bueno, es un concepto que está como ya muriendo porque es un concepto que surgió hace como ya casi 10 años y ahora se habla de residentes y visitantes, pero también ver cómo la tecnología en sí, la nueva era de la información que estamos viviendo, también nos sitúa en otras posiciones que van más allá de, bueno, soy mayor de 35 y tengo que aprender a usar las TIC, o soy menor y yo tengo una capacidad, una habilidad nata, sino más bien un manejo social que estamos haciendo de esto. Así que me gustaría ahora mostrarles una presentación, eh, si la cámara me deja, una presentación de este tema nuevo del eje 1. Este tema, seguramente como van a ver en la secuencia, es el que vamos a estar abordando a partir de un texto que es un texto que se llama Construcción de la Ciudadanía Digital de Patricia Ávila. Este, este texto, Power, perdón, está basado en ese texto, por eso que van a ver como transcripciones literales. Y a costa de no cometer plagio, es que estoy citando a la autora desde el vamos. Eh, para entender lo que es ciudadanía digital, lo que está bueno primero hacer es desglosar la palabra, porque si pensamos ciudadanía digital, ¿qué es lo que pensamos primero? Pequeñas personitas situadas adentro de un teléfono o dentro de una compu, no. Eh, digamos, la actividad que realizamos en la web es representacional, es decir, no es que estamos ahí, sino que estamos en una forma representados o representadas. Eh, Perdón, ahí escribí re mal la palabra ciudadanos o ciudadanas, no este, ciudadano, sí, no, lo escribí bien, perdón. Hace referencia a la ciudadanía, eh, a una persona que está inmersa en sociedad, ¿no? Que requiere un espacio de comunicación, de diálogo, que construyen, conforman un montón de cosas, incluidas derechos
y deberes, porque no tenemos derechos, sino también que tenemos derechos y deberes. Si tenemos derechos, tenemos deberes de lo que tenemos que hacer para con las demás personas que comparten sociedad con nosotros y con nosotras. Y a este término se le agrega el concepto de digital. En realidad, digital en sí, el concepto hace referencia a los dígitos. eh, Más que todo también hace referencia a una forma de construcción de determinados instrumentos que utilizan dígitos. Este, Dígitos como puede ser una computadora. Lo digital, dice acá en el texto, es lo contrario a lo analógico porque permite otro tipo de valores y graduaciones, es decir, una cámara analógica, por ejemplo, se construía y se manejaba de otra forma a lo que es una cámara digital. Es totalmente distinta la producción de la herramienta. Si bien cuando hablamos de tecnología, hablamos ya de herramientas que se venían utilizando desde hace mucho tiempo atrás, la tecnología digital es distinta a esas primeras tecnologías que se fueron creando, porque la forma en la que está construida la herramienta es distinta. Eh, para continuar, esto obviamente está todo en el texto, que me gustaría que vayan leyendo, es una consigna que después voy a estar aclarando. Y acá, bueno, hablamos también de, como dijimos antes, los derechos y responsabilidades que tienen estos ciudadanos y estas ciudadanas. Este, si nos, por ejemplo, si nos ubicamos en un contexto físico, en un contexto, en una ciudad, tenemos derechos deberes que debemos cumplir. Pero ¿qué ocurre con la virtualidad? Este, También tenemos derechos y deberes porque estamos en un contexto, pero que sigue siendo un contexto, es decir, no porque no estemos en un contexto físico vamos a seguir perdiendo derechos. Ocurre que muchas veces es tan nuevo todo este proceso de, digamos, no de cambio, pero sí de la representación que tenemos en el mundo virtual, de la participación que tenemos en el mundo virtual, es que muchas leyes a veces es como que son ineficaces o no abogan por los derechos de una persona que está compartiendo información en la virtualidad, sobre todo información personal, pero es un contexto también y es una realidad en la que nos estamos moviendo y en la que estamos participando. Este, entonces, eso nunca hay que olvidarlo porque también es algo que plantea mucho esta autora de este texto que vamos a estar viendo, eh, que tiene que estar, digamos, respetado lo que es el derecho y el deber de los ciudadanos y las ciudadanas digitales. En la ciudadanía digital también se incorpora en una sociedad que está informada y a través de esto vemos surgir adjetivos como tipo con la partícula E adelante, eh, digamos precediendo la americanización del concepto, que acá lo que quiere decir en el texto es que podemos hablar de e-administración o e-gobierno o e-educación para, digamos, verlo desde una perspectiva hispanohablante, pero que en realidad también lo vemos como e-learning o e-banking, pero el prefijo justamente hace referencia a que están adjudicando la característica digital o electrónica a este concepto, a este servicio. Por ejemplo, e-learning en inglés hace referencia a la educación electrónica o educación digital. Eh, para no irnos mucho de lo que es el concepto de ciudadano o ciudadana, en el texto también vemos que tiene características que resultan muy interesantes a la hora de la interacción de los ciudadanos y las ciudadanas.
Por ejemplo, una de las principales características de ese texto es que es global. ¿Qué quiere decir que sea global? Que podemos acceder a los servicios de la web y el acceso a la información estando lejos. No hay fronteras geográficas ni políticas, es decir, yo puedo estar hablando ahora en este momento, subiendo este video, y puede estar viéndolo una persona que está en Estados Unidos, por ejemplo, si es que tiene enlace obviamente porque esto es privado, pero al punto es que no hay fronteras, ustedes pueden comunicarse con otros usuarios u otros usuarios sin necesidad de estar cerca y si también la señal lo permite. Otra característica es que eh, la ciudadanía digital es igualitaria. Acá esta palabra puede resultar quizá un poco chocante para algunas personas porque pueden pensar, eh, yo no puedo tener buen acceso a internet o no puedo, por ejemplo, conectarme como quisiera, pero en el momento en que ustedes se conectan, son automáticamente miembros de una comunidad virtual y pueden emitir información y no son solo receptores pasivos, es decir, la web lo que permite hoy día y las redes sociales y las nuevas tecnologías, sobre todo que tengamos cada uno y cada una un teléfono personal, permite esto, que no solamente recepcionemos la información, sino que también emitamos información. Entonces podemos por ejemplo, leer un artículo y luego compartirlo. O nosotros o nosotras mismas podemos crear una información, crear una imagen, un meme o un estado también, un estado de WhatsApp o de Facebook y también información, estamos emitiendo información. Eso es algo que antes solo se podía realizar si ustedes tenían el manejo de un medio de información o eran periodistas. Ahora hoy día cualquier persona que accede a Internet puede emitir información. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las características más sobresalientes de un ciudadano digital y es algo que también vamos a volver a ir retomando con este texto, si es que también nos da el tiempo, eh, y qué es lo que provoca estar al tanto, ser conscientes de esto, que así como cualquier persona puede emitir información, también hay que tener cuidado de que esa información pueda o no pueda ser cierta. De todas formas, yo lo que quería compartirles ahora son ejemplos que en este caso sí, bueno, la información ha sido cierta, lamentablemente, eh, porque la verdad que es una situación muy fea, lo que se ha vivido el sábado, no sé si se han enterado, bueno, ahora lo vamos a ver como ejemplo esta noticia, y hay situaciones que se comparten a través de usuarios, que la verdad que es muy triste, es muy fea, pero que si no se hubiese compartido, no se hubiese sabido. Y acá radica justamente el poder que tiene una persona cuando puede acceder a Internet y puede compartir información. Ahí se han realizado un montón de denuncias de cosas que antes no se sabían, que solamente tenían el poder de denunciarlas los medios tradicionales. Ahora, en cambio, al tener el poder de emisión de la información, podemos compartir información que nosotras mismas o nosotros mismos estamos creando. En el principio de la secuencia les comparto una noticia que es muy parecida a esta, que acaba de ocurrir el sábado en la provincia de Chaco, eh, y que está representada, bueno, en este diario digital. Yo en lo personal no soy muy lectora de este diario, eh, pero esta noticia podemos verla ahora gracias a que la madre de esta familia que sufrió una situación de abuso policial la compartió con su teléfono. Yo no les estoy dejando acá el video porque la verdad que el video es muy fuerte, es muy triste y seguramente a quienes no sé si han vivido una situación así o lo han visto, seguramente no les gustó escucharlo.
Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo acá y por qué yo traigo esta noticia a este tema? Si ustedes después quieren, pueden leer la noticia, se les voy a dejar agregada la secuencia. Que si esta señora no hubiese grabado la brutalidad policial con la que se trató a sus hijos y a su hija, dado que había roto la cuarentena, no se hubiera sabido. Y esto también estuvo ocurriendo en San Luis, más específicamente con Lara, con una chica también que encontraron muerta en una comisaría llamada Florencia Morales, una mujer de 39 años, detenida por circular sin autorización. ¿Qué es lo que pasa acá? Las personas, al momento de tomar la tecnología como fuente de comunicación, pueden denunciar este tipo de hechos, algo que antes quizá era mucho más complicado. ¿Qué es lo que produce todo esto? Que el ciudadano digital sea un emisor de información y no solo un receptor pasivo, sino un emisor activo. Esto también, obviamente, conlleva muchísima responsabilidad. No es cuestión que porque somos emisores, bueno, sí, podemos compartir información que no está, que no es verídica o que no es cierta. Ojo también con esto. Pero esta es una de las características más importantes que tiene ser ciudadano digital o ser ciudadana digital. Así como también tenemos muchas posibilidades, también tenemos muchos riesgos. Y esto lo estuvimos hablando, no me acuerdo en qué clase pasada, en la que les comentaba qué es lo que ocurría con los discos de los drive o de las nubes donde ustedes suben archivos. Esos discos, si estuvieron presenciando esa clase, y espero que les haya quedado, que hayan entendido, esos discos en realidad son espacios físicos, son discos duros físicos que están en manos de las empresas. Nosotros subimos la información a través de internet, pero está en los discos de ellos. Eh, y lo que ocurre cuando subimos información es que también estamos enfrentándonos al riesgo de perder nuestra privacidad. Es decir, los datos que compartimos en Internet pueden ser utilizados con o sin nuestra autorización. Y esto puede asustar bastante, pero es así. Si ustedes se ponen a leer la letra chica en las condiciones de, de generación de usuarios, cuando generan usuarios para alguna plataforma o para Facebook o para Google, hay una letra chica, hay un montón de letras chicas en realidad, y que al dar acepto a esos términos y condiciones, que no nos vamos a poner a leer porque es muchísimo, y si lo han leído les aplaudo, cuando le damos acepto, estamos aceptando a un montón de cosas que las empresas pueden hacer con esta información. Entonces, hay que tener cuidado también con esto, a qué le damos acepto, a qué no le damos acepto, no para, digamos, meter miedo, sino para digamos, a entender la responsabilidad que tenemos que tener cuando compartimos información. Otra cuestión también que, digamos, otra cuestión que influye mucho en lo que es la ciudadanía digital es el acceso. Eh, el acceso está muy limitado también, porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Y esto también tenía ganas de traerlo a colación, porque estuvimos viviendo desde que comenzamos la cuarentena. Eh, el acceso siempre, por lo general, no siempre, pero por lo general está, digamos, regulado por entes privados, es decir, por empresas privadas que otorgan los servicios, pero a la vez que monopolizan la dependencia. Si bien también hoy día en San Luis podemos tener acceso público a Internet, también está como
muy arraigada esta cuestión de que no todas las antenas son buenas o no estaba preparada la señal para poder tener clases virtuales. Entonces, lo que logran las empresas privadas que otorgan servicios de Internet también monopolizan la dependencia y representa un problema en tanto que estas limitaciones que tienen los servidores de Internet limitan la forma que tenemos de relacionarnos y acceder a la información. Si nos ponemos a pensar que eh, en derecho tenemos que estar comunicados, esto no debería ni ser tema de cuestión, porque si realmente se cumpliese ese derecho tendríamos internet gratis en todas las escuelas y en todos los barrios. Y si se quisiera trabajar con otra empresa de internet, entonces se paga de forma particular como una decisión particular. Pero es algo que es muy utópico, que no está ocurriendo lamentablemente, y nos vemos, por ejemplo, ante estas situaciones en las que yo tengo que estar, por ejemplo, grabando videos y no podemos estar teniendo una clase interactiva con ustedes, aunque sea de forma de video reunión, ya que no podemos vernos. Esto también lleva mucho a lo que es el concepto de brecha digital, porque ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de brecha digital? Cuando hablamos de brecha digital hacemos referencia a la falta de acceso a la tecnología que puede implicar falta de acceso de la herramienta, o sea, la compu, el teléfono, la tablet, lo que sea que usamos para trabajar o estudiar, y falta de acceso a Internet. Es decir, que no podamos comunicarnos, no podamos conectarnos. Y otra cosa también que hace referencia a la brecha es que no solamente implica que tengamos acceso a la máquina y acceso a Internet, sino que también sepamos cómo usarlo y para qué usarlo. Esto es básicamente una, digamos, otro de los conceptos que se ven en el texto. Y acá yo pregunto, ¿y la escuela? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Cuál es el rol que tiene la escuela en lo que es este tema de la ciudadanía digital? Esta pregunta es una de las últimas que se ven en en el primer apartado de este texto, y que yo la estoy dejando abierta porque luego vamos a volver a esto del rol de la escuela eh, para con la ciudadanía digital y la cultura digital. Y todo esto que estuvimos hablando hasta ahora que conlleva a los usos que hacemos y la participación que tenemos a través de la tecnología. El texto plantea que digamos, la ciudadanía digital es un reto educativo, que la escuela tiene que hacerse cargo de lo que es la construcción de la ciudadanía digital, y es un reto educativo porque no depende de tener acceso a la tecnología, como dijimos recién, con la cuestión, cuando hablamos de la brecha, sino de saber eh, cuáles son los usos que estamos dando. Es decir, más allá de tener acceso y saber cómo funciona el Word o cómo funciona la PC o la tablet que le dieron a los chicos, sino el uso que le vamos a dar, porque a lo mejor tenemos la tecnología, pero si no estamos haciendo un uso consciente, y, y acá ya traigo específicamente en la escuela, si no estamos haciendo un uso de esa TIC para generar una estrategia de enseñanza, y con esto no me quedo solamente con usarla para mostrar un videito y nada más, sino una estrategia de enseñanza que vaya de la mano con el objetivo que tengo yo, con el contenido que voy a enseñar y con la metodología que voy a usar para enseñar. Esto lo vamos a ver también más adelante. Entonces ese es el tema del reto educativo. Es el tema de cómo la escuela está haciendo frente a esto o no está haciendo frente. Hasta el día de hoy, bueno, el debate había sido el alcance en los usos de tecnología.
Pero ahora, con todo este avance que tenemos, es más complejo aún el debate, porque ahora ya no es solamente saber usar las TIC, como les decía recién, de forma instrumental, cómo manejo las interfaces y plataformas, sino también cuál es el impacto que va a tener esta tecnología, este recurso, esta herramienta en nuestras acciones de planeación. Cuando acá el texto dice acciones de planeación, de modelos educativos, hace referencia a cómo vamos a planificar nosotros nuestras estrategias al momento de dar clase. Entonces, de lo que trata también otra cuestión que hace referencia a lo social, a la dimensión social, es apropiarse del uso de la tecnología a partir de un contexto concreto, es decir, eh, teniendo en cuenta el acceso que estamos teniendo, porque eso es parte del contexto, eh, teniendo en cuenta el acceso que tenemos o los estudiantes o la institución, la filosofía de la escuela, eh, apropiarse del uso de las TIC. Y esto es muy complejo porque muchas veces también, y como estuvimos viendo, incluye, digamos, esta cuestión de la brecha, por ejemplo, incluye en cómo podemos acceder a los dispositivos y también influye mucho en la capacitación docente, ¿no? El hecho de que sepamos también cómo utilizar estas tecnologías para poder generar estrategias de enseñanza para con los y las estudiantes. Y esta es también la idea de la alfabetización digital, que no sea solamente una alfabetización instrumental, es decir, que yo venga y les enseñe cómo hacer un Word, cómo hacer fórmulas de eso, sino también a concientizar el uso que estamos haciendo de tecnologías, para qué, cómo, cuál es la consecuencia, entre otras cuestiones. Nos seguimos viendo en la secuencia de clase. Una nueva actividad que les voy a dejar, secuencia de la clase 9, pero me gustaría que este video les pueda servir de explicación y de repaso de este texto, que también voy a dejar la descripción abajo, eh, para cualquier consulta también que puedan llegar a tener. Un saludo y que tengan muy buena semana.